su base, su línea ideológica es el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Porque el pensamiento Gonzalo precisamente está planteando solución política, amnistía general, reconciliación nacional, plantea una nueva constitución. ¿Tú qué piensas de Abimael Guzmán? Bueno, pienso igual que es un filósofo, una persona que comprende. Es un preso político. ¿Qué fue para ti lo que ocurrió en el país en los años 80? Una guerra interna. Esta gente está sentenciada por terrorismo, o sea, es un delito penal, tipificado. Es la tipificación que hacen las clases opresoras. Este es el rostro joven del movimiento por amnistía y derechos fundamentales, conocido como Movadef. Para muchos es el nuevo rostro de Sendero Luminoso, la banda terrorista que mutiló al país a sangre y fuego durante la década del 80 y principios de los 90. Y aunque estos muchachos aseguran que no es así, que no son la fachada ni el nuevo Sendero, no hace falta sino escucharlos para saber quién está detrás en realidad de esta organización que pretende convertirse en un nuevo partido político en el país. Seguir los lineamientos del pensamiento Gonzalo, eso no es ponerse un cartel diciendo somos también de Sendero Luminoso aunque no lo digamos. No, de ninguna manera. Es la concepción científica del mundo. Es la ¿El pensamiento concepción... Gonzalo es la concepción científica del Claro, mundo? el marxismo, el leninismo, el maoísmo, el pensamiento Gonzalo, es la concepción científica del mundo. Cómo esas personas interpretan el mundo para descubrir las leyes y transformarla. Entonces, como una concepción, lo tomamos nosotros, como concepción, como guía. Evidentemente, el doctor Abimael Guzmán Reynoso planteó el problema de la solución política, amnistía general y reconciliación nacional. Eso lo hemos tomado y estamos luchando por la amnistía general. Esta semana, el Jurado Nacional de Elecciones mantuvo nuevamente en suspenso al país entero. La decisión del Pleno del ente electoral parecía contradecir la resolución inicial del registro de organizaciones políticas y abrirle de esta manera una puerta de ingreso al Movadef, a la vida política del país. No fue sino hasta el viernes por la tarde que el Jurado Nacional de Elecciones rechazó la inscripción de esta agrupación y lo hizo por varios motivos. Entre ellos, porque había una doble filiación de sus miembros, no contaban con el número de comités partidarios requeridos o tenían locales fantasmas, pero sobre todo porque muestra una ideología contraria a los principios democráticos. El Movadef, sin embargo, tiene 5 días hábiles para apelar la decisión y todo parece indicar que sus miembros así lo harán. Pero ¿qué es realmente Movadef? ¿Quiénes lo integran? ¿Qué ideas persiguen? ¿Y cuáles son los verdaderos planteamientos y propósitos de esta agrupación? El movimiento tiene su base, su línea ideológica es el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. El Movadef está integrado, según su secretario de Prensa y Propaganda, por el pueblo, por estudiantes, obreros y campesinos. Pero lo concreto es que entre sus filas también hay exintegrantes de Sendero Luminoso que fueron condenados por el delito de terrorismo. Pero lo más notorio y que debe ser tomado en cuenta es que Movadef está conformado mayoritariamente por jóvenes. El 70% de sus activistas, que es como se hacen llamar, es gente entre los 20 y 26 años, sangre nueva, muchachos como estos, que no han vivido más que a través del relato de otros, el infierno desatado por Sendero Luminoso entre los años 80 e inicio de los 90. 24. 23. 23. 24. 26. 21. 20. Si bien su no inscripción es un obstáculo ahora, es evidente que Movadef planifica y sabe que contar con mentes y almas para el futuro es lo fundamental en la política. Muchos de estos jóvenes se preparan como todos para en unos años más llevar las riendas del país en sus manos. Son los jóvenes, como decía el presidente Mao, ¿no? Como el sol a las 8 o 9 de la mañana. Y es parte del futuro de nuestra patria. Pero para que sean futuro, tienen que ser presentes. Aprender hoy para aplicar mañana y desarrollarlo. Ellos han recolectado más de 400.000 firmas y han presentado cerca de 360.000 como requisito para lograr su inscripción como partido político ante el Jurado Nacional de Elecciones. Son vehementes y tenaces. Esta muchacha estudia educación en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Supo de Movadef a través de las redes sociales, un campo por el que este movimiento se mueve como pez en el agua. ¿Qué fue para ti lo que ocurrió en el país en los años 80?
Una guerra interna. Sí, una guerra interna. ¿Y crees que Abimael Guzmán es un preso político o un terrorista? Es un preso político. ¿A ti te gustaría que él salga de la cárcel? No tanto se tratan de gustos, sino es la necesidad que tiene la sociedad y que tiene el país. Y es una necesidad la amnistía. O sea, ¿la necesidad del país es tener a Abimael Guzmán en la calle? Es una amnistía general y que está involucrada dentro de todos y él también está dentro de eso. Lo que nosotros tomamos es el pensamiento Gonzalo. Nosotros asumimos como guía ideológica y que está dentro de nuestros lineamientos programáticos, estatutos, que asumimos el pensamiento Gonzalo, marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Noemí muy pronto será abogada. Es estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Tú no crees que son terroristas? O sea, los que están en la base naval, por ejemplo, no son delincuentes, no son terroristas. No, es que mire, por ejemplo, eso no es un delito político, pues no tendrías que contextualizarlo dentro de un conflicto, de una guerra interna. Por ejemplo, esos hechos ahora no podrías tratarlos de esa manera. ¿Estás convencida de eso? ¿Tú vas a ser abogada? ¿Estás convencida de eso? Claro. Esta gente está sentenciada por terrorismo, o sea, es un delito penal, tipificado. El derecho penal, por ejemplo, nos enseñan que la amnistía justamente trata de solucionar problemas que tengan que ver con el orden, con la seguridad pública. Para Noemí, los atroces crímenes cometidos por Sendero Luminoso en el pasado son errores y excesos, solo eso. Ninguna guerra es perfecta, ¿no? Va a haber, por ejemplo, limitaciones, excesos y errores. En el mundo Movadef se trata de doctor Abimael Guzmán Reynoso y se le considera un preso político en vez de calificarlo como un delincuente terrorista o un genocida. Sus actos de barbarie y destrucción son consecuencias de la guerra interna. Para ellos son solo eso, excesos y errores, dicen. Evaluar o calificar de esa manera las 2 décadas de violencia criminal insulta a la memoria de los peruanos, insulta a la memoria de aquellas personas, de aquellos peruanos, especialmente campesinos, que hasta el momento no encuentran a sus muertos, a sus familiares desaparecidos. Insulta la memoria de aquellos peruanos ayacuchanos, huancavelicanos, apurimeños, que están recién enterrando a sus muertos. Pero recordemos lo que fue realmente Sendero Luminoso y qué representa para el país el llamado pensamiento Gonzalo. Sendero Luminoso nace petardeando, incendiando las ánforas electorales en Chuschi, en Ayacucho. Vale decir, Sendero Luminoso inicia su carrera insana, su carrera demencial, atacando al sistema electoral, atacando al sistema de participación democrática. La madrugada del 17 de mayo de 1980, en Ayacucho, Sendero Luminoso quemó las ánforas electorales. Este sería el primero de muchos actos de terror de este grupo subversivo. Recordemos que este grupo terrorista le declaró la guerra al Perú en la década de los 80 y en el marco de una ideología extremista intentó tomar el poder, intentó derrocar, destruir el sistema y ocasiona la muerte de más de 60.000 peruanos y las pérdidas económicas que superaron los 20.000 millones de dólares. El 3 de abril de 1983, en Lucanamarca, un pequeño poblado ayacuchano, Sendero Luminoso provocó la primera de muchas matanzas. Una matanza que se probó en el juicio, que fue ordenada por la Dirección Nacional de Sendero Luminoso, en términos concretos por Abimael Guzmán. Una matanza, un crimen que tenía la decisión de ser una acción ejemplarizadora contra los comuneros de Lucanamarca, que habían decidido organizarse como defensa civil contra Sendero Luminoso. Y la Dirección Nacional de Sendero Luminoso decide ajusticiar a cerca de 70 personas sin utilizar un solo disparo de arma de fuego, con machetes y con piedras, para leccionar a esos comuneros de cómo no deben reaccionar frente a Sendero Luminoso. 69 personas fueron asesinadas de la manera más brutal y primitiva, a golpes o con machetes, hachas y cuchillos. Entre las víctimas había 18 niños y varias mujeres embarazadas. Perdió en esa fecha aproximadamente 12 familiares. Murieron salvajemente masacrados por un pelotón de 300 senderistas, degollados como ganado en las punas, con machete, hacha, piedras, encerrados en una choza. Y Abimael Guzmán es el autor de la masacre de Lucanamarca. Por Lucanamarca está en cadena perpetua, quiero que sepa el país.
El 26 de noviembre de 1983 es una fecha imborrable para este hombre y su hermana. Ese día, Sendero Luminoso asesinó delante de ellos a su padre, Olimpio Jauregui de la Cruz. Mi padre murió a raíz de 2 disparos de un fusil ametralladora que recibió en la cabeza. Primero, el primer disparo no lo agarró, el segundo disparo recién lo perforó la sien. ¿Y usted qué edad tenía cuando...? Tenía 11 años. ¿Usted vio todo eso? Sí, presenciamos todos en la Plaza de Armas. Empecé a gritar cuando le dispararon a mi padre y mi madrina me agarró. Cuando empecé a gritar, el señor que lo había disparado a mi padre se vino contra mí y me empezó a golpear con su fusil, diciendo de que me callara o te vamos a matar. A mi papá le colocaron el letrero de soplón, así mueren los soplones, que viva el pensamiento Gonzalo, que viva Abimael Guzmán. Ese pensamiento es lo que esos jóvenes están apoyando sin saberlo. A raíz de los asesinatos de Olimpio Jauregui y 2 personas más, Soras se sublevó ante Sendero Luminoso. Al año siguiente, los sediciosos regresaron y arrasaron con más de 100 personas. Estas son solo algunas postales de la barbarie que le dejó Sendero Luminoso al Perú. Tortura, sadismo, odio. Eso fue Sendero Luminoso, el responsable de más del 50% de las muertes en los años de violencia que azotó al país. No podemos entonces engañarnos respecto de las intenciones de Sendero de aprovechar a la democracia y gozar de un periodo transitorio de tranquilidad para armarse y desde dentro socavarla. Eso es lo que busca Sendero y eso es lo que busca Movadef, que no puede ocultar su regambre senderista. Movadef, el movimiento de innegables simpatías con Sendero, tiene 5 días para apelar la decisión del Jurado Nacional de Elecciones y pelear por su inscripción. Si bien todos los estamentos del gobierno y del aparato judicial han reaccionado, lo cierto es que las intenciones de lucha han quedado claras. Si esto se da, ¿qué habremos aprendido como país? 32 años después del primer atentado en Ayacucho, Sendero Luminoso parece volver con un nuevo look, pero con la misma fuerza de un petardo de dinamita.